empieza a explicarles exactamente de lo que estamos hablando. Dice, no se trata, dice, sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, hablando de estos bebés que estoy mencionando, ella recibió un mensaje de Dios. Demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. No en base a si la persona es buena gente o mala gente, si diezma, si no ofrenda, si ofrenda, si no diezma. Ahí dice que no es con base en las obras, sino al llamado. Y la pregunta es, ¿usted sabe, usted entiende de qué estamos hablando cuando decimos llamado? ¿Usted se ha cuestionado alguna vez en su vida? ¿Se ha preguntado por qué razón usted, domingo a domingo, sábado a sábado, usted, su corazón de alguna forma lo inquieta a usted para que usted busque a Dios, busque lo de Dios de una u otra manera? ¿Usted no se ha preguntado eso? Lo que le dice Dios a Raquel es que el hijo menor va a ser el hijo el hijo mayor va a servir al hijo menor. Y claro, aquí está hablando, y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y esta expresión de Dios está hablando de dos bebés que no han nacido, están en el vientre de la madre. Y explicamos la semana pasada que la palabra aborrecer, ¿cómo aborrecer? Ya lo dijimos, la palabra aborrecer es una misma palabra que usó Jesús. El mismo Jesús usó la palabra aborrecer. Lucas 14:26 dice: si quieres ser mi discípulo, tenés que aborrecer a los demás, papá, mamá, esposa, hijos, hermanos, hermanas, y hasta tu propia vida. La palabra aborrecer significa miseo, no en hebreo, en griego. Miseo significa, ¿qué significa? Amar menos, darle mayor prioridad a alguno, menos atención. Dios no está hablando de odiar ni de aborrecer, está diciendo que le va a dar más atención, le va a dar prioridad a uno más que al otro, simplemente. Lo que pasa es que la traducción que se hace en nuestra Biblia suena aborrecer. En la versión en inglés dice odiar, lo cual también es muy duro. La semana pasada dijimos, a manera de repaso, la semana pasada dijimos que lo que la Biblia enseña es que todos vamos para el infierno, a no ser que seamos ¿qué? Llamados, escogidos. ¿Qué dice el libro de Romanos? No hay justo ni a uno, todos han pecado, todos a una se han perdido. Hoy entramos a la semana 51, inmediatamente al verso 14. Entonces Pablo empieza a explicar todo esto, porque ya les veo la cara, y la cara de ustedes está asustada. ¿Y por qué no va a estar asustado? Porque uno se hace la pregunta. Entonces, ¿quiénes son la gente? ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son las personas que el Señor ha escogido? Claro, uno se hace todas esas preguntas y uno debe de hacérselas. ¿Por qué? Porque, hermanos, hasta para casarse debe uno de preguntarse si la persona con la que uno se está casando ha sido llamada por Dios o no. Pero ¿cómo? ¿Usted cómo lo sabe? Porque se nota, hermanos. Aquí lo hicimos, creo que fueron 6 meses seguidos. Las 10 formas de darse cuenta si usted es salvo. ¿Cómo? Número 1, en usted hay una necesidad de la palabra de Dios. Número 2, en usted hay necesidad de adorar al Dios que lo creó. Usted adora a Dios, de su corazón sale la necesidad de adorar a Dios, porque usted necesita adorar a Dios, usted lo necesita. Número 3, no me acuerdo de todas.
usted ya no puede ver el mundo usted no puede ver el mundo como la gente ve el mundo. El mundo se tiene que ver de otra manera, y que es que está malo ni está bueno. No, perdóneme, hay gente en el mundo que le va a ir mejor que usted, pero usted sabe que usted depende de Dios, y que hay gente que aunque esté mejor que usted, no bebe guaro, no fuma, no hace ninguna cosa mala, se va para el infierno. Usted no, aunque usted tenga una vida peor que esa persona. ¿Me doy a entender? Número 4, toda persona salva necesita el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13. Toda persona salva necesita el cuerpo de Cristo. Es que yo me congrego por YouTube. Yo me congrego por Zoom. Bueno, Lisa y Carlos Alberto y Carlos Eduardo y Irene, y están Elisa en Sacramento, Carlos Eduardo en Honduras, y aquellos están en Colombia. Toda persona que es salva necesita el cuerpo de Cristo. 5. Toda persona salva la pulsea con el pecado. La pulsea. ¿Qué significa la pulsea con el pecado? Que todos los días, sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces tiene que decir todos los días, bueno, usted no tiene que decir, usted lo hace porque el Espíritu Santo está en usted. Señor, perdóname. Y perdóname, ¿por qué? Si yo no he hecho nada. ¿Cómo se le ocurre a usted decir, yo no he hecho nada? Aquellos desgraciados le cortaron la cabeza a aquel chiquito allá en Israel. Yo no he hecho nada, yo soy bueno. Todo hijo de Dios se pone a cuentas con Dios siempre. El pecado lo ve de otra forma. 6. Número 6. Todo hijo de Dios tiene en su corazón la necesidad de compartir al Cristo que lo salvó. Si no, está perdido. Número 7. Son 10. Número 7. Bólivo verde, no, esa no era, ¿verdad? Ahorita me acuerdo. Dios es injusto. Pero ¿cómo no? Sí, lamentablemente por eso es que hace 15 días había en esta ciudad un hombre diciendo que era profeta, estirándole brazo a la gente, poniéndole calzas de oro a quién sabe quién. Y adivinen qué. ¿Cómo sabe usted que le están vacilando? Porque el hombre empezó a temblar. Primera de Corintios 14 dice, si usted hablar en lenguas, que haya un intérprete, si no, no lo haga. Y cuando usted oye a alguien, y ya está, y no hay nadie interpretando, deseche eso. Eso no viene de Dios, eso no tiene nada que ver con Dios, porque Primera de Corintios 14 dice que si la persona no tiene intérprete, que se calle. Y el hombre empezó a ir, dice el Señor que aquí hay una persona con dolor de espalda. Y hasta yo, ¿quién no tiene dolor de espalda? Por Dios. Sí. Levante la mano haciendo dolor de espalda. ¿Y quién levantó la mano en la mitad de la iglesia? No, ayer no la levantó, yo lo vi. 2. Levante la mano a los que tienen gastritis. ¿Y todo el mundo tiene gastritis? Todo el mundo tiene Helicobacter pylori, todo el mundo tiene colitis. Qué raro. Ningún profeta dijo que Israel lo iban a atacar y que iba una iglesia para allá y que era peligroso que fueran. Qué raro,
¿Dónde está ese Espíritu Santo que dice que que les revela las cosas? ¿Cómo si les revela las cosas y otras no? Porque no es el Espíritu Santo. Se llama adivinación, se llama intuición personal, se llama inventos personales. ¿Dios habla hoy? Sí. ¿Dios te habla a tu corazón? Sí. ¿Dios te puede mostrar cosas? Sí. Pero nada está por encima de lo escrito. Nada. Verso 16. Por lo tanto es Dios quien decide. Por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Es Dios quien lo decide. 17, verso 17. Necesito su atención aquí, por favor. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón: Faraón, qué malo, ¿verdad? Los egipcios creían que había una dualidad en la realidad. Ellos vivían en un doble. Los faraones a sí mismos se veían como Horus vivo en la tierra. Si ellos mantenían el orden en la tierra, Horus, el dios de todo, el dios Horus egipcio, mantenía el orden cósmico. Pero dice la Biblia que Dios le dijo a Faraón: Dios te he designado como el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Esta es la razón por la cual este Faraón, Dios lo vio con buenos ojos. ¿Quiere decir que había un plan específico para Israel, para Moisés y para nosotros? Claro que sí, había un plan específico. Vámonos, regresémonos exactamente a 1921, año 1921 antes de Cristo, 470 años antes de Moisés. Dios le está hablando a Moisés y le dice lo siguiente: después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro, Génesis 15:13, después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Dios le dice esto a Abraham 470 años antes. Génesis 15:14. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. Génesis 15:15. Vean qué belleza. Vean qué belleza. En cuanto a ti, le dice, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Vean qué cosa más bella. Creo que es una de las 2 o 3 personas en la Biblia que Dios les dice, ahora sí, les dice el futuro. Porque eso es muy peligroso, hermanos. Cuando usted oye un profeta que le dice al Señor que cuidado, cuando te están diciendo el futuro, téngale mucho cuidado a eso. Porque lo que te van a decir se puede cumplir, sí, pero es adivinación. No se le olvide. ¿Cuál es la diferencia entre adivinar y profecía? Que el adivino las pega de vez en cuando. Por eso se llama adivinación. Y la profecía nunca falla, nunca, porque viene de Dios. Génesis 15:16. Cuando hayan pasado 404 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Quiere decir que la tierra que iban a ocupar los judíos estaba ocupada, sí, desde el principio. El reclamo de los palestinos por el asunto de que ellos están usurpando es verdad, porque la legitimidad de la tierra se la tienen por algo espiritual, por lo que ellos creen, por la Torá, por lo que Dios les ha dicho. Mira, ahí está.
Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en tierra ajena. ¿Qué significa la palabra ajena? Perdón, yo puedo agarrar aquí y quitarle a Lorena esta Biblia. ¿Puedo hacerlo? No, porque es que ajena. La Biblia le pertenece a quién, a Lorena. Donde tengo el dedo estabas ahí. Entonces, ¿qué le pasa a Dios? Porque Él está quitando la tierra a la gente. Aquí está la respuesta, véala. Aquí está la respuesta. Porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Ahí está la respuesta. ¿Cuántos pueblos con cuántos pueblos tuvo que luchar Israel para poder llegar a Canaán? 31. ¿De quién es esa tierra? ¿De los judíos? No, de los filisteos. Por eso se llama Palestina. Palestina significa Filistea. Esa es la verdadera traducción del nombre Palestina. Por eso los judíos odian el nombre Palestina. ¿Qué derecho tienen los judíos de estar en Jerusalén? ¿Cuál derecho tienen? El derecho de ocupación, no de posesión. Y usted y yo sabemos que es porque Dios se los dio, pues son bien brutos. Dios les dio el derecho de ser ¿qué? El pueblo escogido, pero no les dio la gana. Y Dios, juéguensela. Entonces está la gente, ore y ore por Israel, ore y ore por Jerusalén, pero no aceptan al Mesías. Vamos. Ahora sí, aquí nos encontramos a don Moisés, año 1521 antes de Cristo, 870 años después de la conversación que tuvo don Abraham con Dios. Aquí está Moisés. La figura principal de esta escena es don Ramsés II. Aparentemente dicen que es Ramsés II, pero no se sabe. No se sabe qué es don Ramsés. Sin embargo, todo el mundo, hasta la película de 1936 de los 10 mandamientos, dice que se llama Ramsés. Ok, una pregunta más. ¿Cómo se hace para ser bien jupona una persona? ¿Cómo se hace para ser una persona bien terca? Aquí está la respuesta. Aquí empieza la prédica. Y esa es la razón por la cual vino usted esta mañana. Aquí está la previa, el preámbulo, la conversación de los tres. Aarón, Moisés con miedo porque no le da pena hablarle a la gente. Es muy probable, es que Moisés era tartamudo, eso es mentira. No existe ningún texto bíblico que diga que Moisés era tartamudo. Sí es muy probable que la lengua hebrea, Moisés la haya aprendido ya en su deformación, ya al puro final, la que él aprende, no la manejaba tan bien, porque lo que él hablaba era egipcio. Y si él habla egipcio porque fue criado por los egipcios, el faraón es egipcio, y él tenía miedo de hablar con faraón. Es muy raro. Y pone a su hermano mayor, que se llama Aarón, a hablar con el faraón. Entonces aquí está la conversación entre Dios, faraón, Dios, Aarón y Moisés. Dile a Aarón que todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Es que ellos crecieron ahí, eran la cuarta generación, eran egipcios. Ellos eran judíos, no se habían mezclado, pero trabajaban para Egipto. Toda esa generación, que fue la generación que murió en el desierto, hablaba egipcio. Tenían que hacerlo. Eran bilingües. Oigan, aquí viene. Vamos.
concéntrese. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Noten que Dios está diciendo que el corazón del faraón se lo va a poner terco. Aún así, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, se refiere a Israel, a mi pueblo, a los israelitas, de la tierra de Egipto. Los israelitas son el pueblo entero. Los israelíes son los que usan las colochos así. Ellos son los que llaman los ultraconservadores, son los que llaman los israelíes, los que ellos dicen que son los descendientes de las tribus. Que ese es el problema tan serio que hay. Ellos no pueden demostrar que están conectados con esta gente. Y entonces es muy complicado para ellos poder decir, esta es nuestra nación, simplemente porque acuérdense que simplemente después de la guerra del 45, que fue la Segunda Guerra Mundial, les dieron un pedazo de tierra a los que quedaron y ya habían unos colonos en Israel. Entonces el asunto es serio y los palestinos están luchando por una causa que ahora ya se convirtió en una causa religiosa, pero tiene su lógica. ¿Por quién tenemos que orar? Para que Dios le salve el corazón a palestinos y a judíos. Porque los judíos son gentiles espirituales y los palestinos también. Oremos por la paz de Jerusalén. Esa Jerusalén, por la paz de orar, somos nosotros. Un solo pueblo, dice Romanos, somos nosotros. Y los judíos que quieran reconocer a Cristo. Sigo. Ponga atención. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto, con grandes actos de ¿qué? ¿Actos de qué? Ponga atención, actos de juicio. O sea, vamos a entrar a un juicio. Lo que sigue es un acto de juicio. Vamos a enjuiciar a alguien. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Tan grandes ya. Después el Señor le dijo a Moisés y Aarón, el faraón les dirá, muéstrame un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara que se convertirá en una serpiente. Aquí empieza la primera etapa. Ellos se van con la vara en la mano ante el faraón. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante de faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente, y faraón dice, esa vara la hace cualquiera. No es lo que vienen a hacer. Vea. Entonces el faraón llamó a sus sabios y sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. No estamos hablando de los payasos de ahora que dicen que a usted le va a crecer un diente ni que le va a crecer una mano. Estamos hablando de que el diablo en ese tiempo, antes de Cristo, tenía el control espiritual. Jesús dijo en el momento en que murió, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, toda. El diablo perdió la autoridad, pero toda la autoridad, toda la tenía Satanás. ¿Quién le entregó la autoridad a Satanás? Adán. Cuando Jesús es tentado en Mateo 4, lo primero que le dice Satanás al diablo es, todos los reinos de los cielos me fueron entregados, de la tierra me fueron entregados. Cuando estamos hablando de magia y poderes antes de Cristo, estamos hablando de cosas reales, no las payasadas de ahora, hermanos. Ángel apareció en una iglesia. Es que, por Dios, pobrecito. ¿Saben qué es lo más grave de esto? Lo digo con mucho respeto por ustedes. ¿Saben qué es lo más grave de esto? Que al que están vacilando y al que le están metiendo tonteras en la cabeza es a usted. Porque usted no lee la Biblia. Si aparece un ángel y se sienta ahí, en ese lugar, hágale así, salúdelo. Porque la palabra de Dios dice que Satanás se presenta como ángel de luz. La pregunta sería, ¿para qué un ángel del Señor
se necesita sentar ahí para nada. ¿Quién es el diablo? Pero ¿qué va a pasar con los que estamos aquí? Algunos se van a impresionar, otros se van a asustar y otros se van a ir allá. Porque así somos. Los seres humanos nos impresionamos con lo sobrenatural. Y la Biblia dice que lo sobrenatural es normal. A mí me llamaron, pastor, venga, ore, porque hay unos demonios. ¿Para qué les da pelota? Es que oímos, me están rasguñando la puerta. Sí, 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 es cierto. Seguramente les están... Salúdelos. Vamos a reprender al diablo. Cuidado. Usted no tiene la autoridad de reprender al diablo. El diablo ya está reprendido. El diablo ya está derrotado. El diablo no tiene ningún poder sobre usted, ninguno. Además, el diablo es un ángel. Ningún ángel tiene la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Y si es el mismo Satanás que está en una casa de alguien, por algo será. Y eso es muy peligroso. De los gritos de reprensión, el diablo se ríe. Del testimonio, el diablo se va. Resiste al diablo y él huirá de ti. Pero yo estoy hablando de la Biblia. No estoy hablando de lo que llaman doctrina de demonios, demoniología, que hablan por niveles. Entonces hay autoridades y hay... Dios tan boli, por Dios. Vámonos. Entonces el faraón se quedó viendo la culebra y le dice faraón, por favor. Entonces tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. ¿Por qué? Una demostración de poder. Jamás. Eso impresionó al faraón. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido, continuó negándose a escucharlos tal y como el Señor lo había dicho. Ok. ¿Cómo Dios? Dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón y le tapó los oídos para que él no oyera y el corazón se le endureciera. ¿Cómo Dios hizo eso? Y esa es la pregunta que todos tenemos que preguntarnos, porque estamos analizando por qué es que es eso, que Dios es injusto. ¿Cómo es que Dios le va a tapar el corazón a una persona y después la manda para el infierno? Eso no está bien. Empecemos a analizar todo junto. Número 1. Las plagas, lo que usted llama las plagas de Egipto, duraron más o menos un año, de 9 meses a un año, más o menos. De 9 meses a un año, más o menos. Una pregunta. Si a vos te dicen, Graving, que Allison la dejaron, se la secuestraron, vos sabes quién la tiene, vos vas a ir 9 veces a hablar con el secuestrador. Vos vas a ir 10 veces a hablar con el secuestrador, a decirle que te suelta la chiquita. 10 veces. No. Si a vos te agarran a Gerald y te lo secuestran, vos vas a ir 10 veces a hablar con el secuestrador que para que te haga el favor, mire, por favor, devuélvame el chiquito. 10 veces. No. En un año. Está loco. Alguno de ustedes me dice que tiene secuestrado a mi chiquito, que Graving tiene secuestrado a mi chiquito. Yo no sé cómo, pues yo me busco, de por sí que ahora por toda la venden armas, y yo voy y la saco. Me doy a entender, hermanos. Empieza a entender qué es esto. Un año o 9 meses. Es más, hermanos, que hubiesen sido 3 meses con las plagas, un mes, nadie hubiese aguantado.
Número dos, en algunos casos, una plaga precedió a la otra, inmediatamente se dio inmediatamente la otra. Son 9 plagas y el juicio de la demostración de la soberanía absoluta de Dios. Realmente son 9 plagas. Lo que llamamos la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, no es una plaga. Ese es Dios mismo diciendo: aquí estoy. Vamos. Dios siempre le dijo a Faraón: vea, don Fari, venga acá. Venga acá, don Fari. Paso mañana le vamos a llenar esto de sapos. Deje ir al pueblo para que no se le llene sapos. Don Fari, ven acá. Paso mañana le vamos a caer. Esto. No. Dios siempre puso en manos de Faraón la decisión de qué tenía que hacer. ¿Está claro? Ok, entonces entendamos por dónde va la cosa. Entramos al juicio de las plagas. Cada plaga representa un dios egipcio. Y cada juicio, cada plaga, lo que se está haciendo es diciéndole a Faraón: Faraón, sus dioses no sirven para nada. Lo estoy juzgando delante suyo y no pueden hacer absolutamente nada. Primer juicio se llama el juicio de la sangre. ¿Por qué? Porque el río Nilo para ellos era sagrado, hermanos. Era su fuente de abastecimiento. Pero lo primero que hizo Dios fue cobrarle a Faraón la muerte de los bebés, la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerdan? Cuando dijeron: es que vino un libertador, ya se cumplieron los 400 años, vino un libertador y el libertador está naciendo en este tiempo. Entonces viene Faraón y dice: no, aquí matando a todo el mundo, Ramsés primero. No, ese no es Ramsés primero. No importa. Es para mí, muchas gracias. Vamos. ¿Cómo empieza el juicio? Le llenan de sangre absolutamente todo y les cobran la muerte de los primogénitos. El Nilo era un dios para ellos. ¿Qué pasó con el Nilo? No podía darles agua. Segunda plaga, el dios de la fertilidad. El dios de la fertilidad era una mujer embarazada con cara de rana. Pero lo más interesante de esto, mis amados hermanos, es que quien aplastara una rana moría. Nadie podía patear un sapo. Los sapos eran un dios. El dios, por ahí le puse el nombre, no está. Y entonces, no tengo tiempo para hacerlo porque yo sé que es bien largo esto, bien pesado. Pero yo quiero que usted vea que lo primero que hace Dios, y lo dice por escrito, es bien divertido. Le dice a los egipcios: Faraón, te van a salir ranas en la cobija, te van a salir por todas partes, van a estar en tu comida, van a estar en tus alacenas, te van a aparecer sapos por todas partes. ¿Ustedes saben por qué? Porque exactamente el dios de la fertilidad era una rana. Entonces lo que hizo Dios fue llenarlos de ranas. Eso no fue la bronca. La bronca no fue llenarse de sapos. ¿Saben cuál fue? Que en el momento en que la plaga termina, los sapos quedan muertos ahí. Y ellos no sabían qué hacer con aquel montón de sapos y de ranas. Eso era terrible. Por eso es que esto dura casi un año. Tercera plaga, los piojos. Perdón, ¿qué significa ese 3 ahí? ¿Cuántos dioses se juzgaron?
¿Cuántos dioses se pusieron en ridículo? Los 3 dioses egipcios. Los nombres son rarísimos, entonces ¿para qué ponerlos? ¿Cuántos dioses con las ranas? 3 dioses. ¿Cuál fue el dios que el más se afectó con la plaga de los piojos? El dios Heb. ¿Por qué? Porque sucede que con la plaga de los piojos, se estaba dejando muy claro que los piojos venían de la tierra. Y entonces el Dios de la tierra les estaba dando piojos. Pero eso no es el problema. ¿Saben cuál fue el problema más serio del asunto de los piojos? Que los sacerdotes con piojos no podían entrar al templo a adorar a sus dioses. Y eso era una catástrofe. Porque si ellos adoraban a Dios, a sus dioses, Dios les quitaba las plagas, supuestamente. Vamos. 4ª plaga, las moscas. Les llenó. ¿Cuántos dioses? Un dios que se llamaba Dios Kepri. Es una historia muy interesante esta de las moscas. No me puedo detener para contarles por qué es tan interesante, pero este dios de las moscas, o el dios de los escarabajos, es el dios que quedó en ridículo. No pudo hacer nada. Amón, el dios del viento, el dios de la creación, no pudo hacer nada. 5ª plaga, se les mueren todos los animales. ¿Por qué? Porque adoraban un toro. ¿Qué fue lo primero que hicieron en el desierto los judíos? Hacer un becerro de oro. ¿Por qué? Porque los egipcios adoraban un toro, que era el toro Apis. Lo tenían como sagrado. Cuando el toro se moría, lo enterraban como si fuera un faraón. 6. Plaga de las llagas. Año nuevo, 31 de diciembre. ¿Quién de ustedes levanta la mano aquí para ofrecerse de sacrificio, para meterlo al horno el 31 de diciembre? Entonces Graving, como era un gran honor eso, Graving levantaba la mano para que lo cocinaran en Año Nuevo. Entonces, en Año Nuevo, pongan atención. En Año Nuevo, las cenizas de Graving, todo el pueblo egipcio estaba aquí, agarraban las cenizas de Graving y hacían esto. Y la gente decía, gloria a Dios, o al Dios que fuera. ¿Por qué? Porque había habido un sacrificio humano, porque Graving había entregado su vida por el pueblo, y adivinen cómo fue exactamente lo que Dios pidió en la Biblia. Dios le dice a Moisés, vea Moisés, vaya delante del faraón, que el faraón lo vea, meta la mano en un horno, coja la ceniza y tírela al viento. Y adivinen qué, todo el mundo se llenó de llagas. ¿Por qué? 4 dioses quedaron en ridículo con esas llagas, fue terrible. 7, granizo. Granizo en el desierto. Jamás habían visto granizo, nunca, ni llovía. 4 dioses en ridículo. Las langostas dañaron los campos, 6 dioses en ridículo. La plaga de la noche. Los egipcios creían que todas las noches la serpiente Apep luchaba contra el dios Ra, el dios Sol. La serpiente Apep impedía que el dios Sol empujara la barca donde el Sol iba montado. Y entonces todas las noches había un pleito entre la serpiente Apep y el dios Sol para poder hacer que saliera el sol. Entonces los egipcios le tenían pánico a la noche, porque era decir que la serpiente había ganado la batalla. Entonces, para ustedes entender por qué les mandó una plaga de oscuridad, fue terrible para los egipcios. Y finalmente, la que usted conoce, ya esto no es una plaga. Dios le dice a Faraón, Faraón, eso se acabó, se acabó. Te di 9 oportunidades. Me quitaste a mi primogénito, Israel. Yo te lo voy a quitar al tuyo. Todo primogénito de la casa
de Egipto va a morir. Todo primogénito que no esté con la sangre de un cordero marcado en la pared de la casa va a morir. Faraón no creyó. Ok. Hermanos, una pregunta. ¿Qué representa esto? Si no es a nosotros mismos. O sea, ¿cuántas veces tiene que Dios hablarnos para que nosotros entendamos que las cosas... Vea, por ejemplo, ¿qué enseña Faraón? Su orgullo, su terquedad, que es orgullo, su falsedad. 3 veces o 4 veces le dice a Moisés, sí, lléveselos. Sí, y ahora sí, quíteme esas ranas, lléveselos. Entonces, como los secretarios de Faraón oían que él dijo, yo dije al pueblo, le decían, ¿les abrimos los portones? No, cierren eso, aquí no se va nadie. Lo más claro del Faraón fue su estupidez. Claro, recuerde que la Biblia dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Recuerde que la Biblia dice que mientras Moisés está hablando con él, su corazón está duro, orgulloso, terco, falso, en completa estupidez. Entonces Dios agarró el corazón de Faraón y lo hizo duro. Le cerró los oídos. No, Dios no produce dureza nunca. Es más, quiero decirle algo, si usted vino aquí por escuchar esta frase, esta es la frase que tiene que llevarse. Dios no produce dureza. Dios demostró misericordia durante un año. Dios demostró compasión durante un año. Tenía llagas y los sanó. Tenía la casa llena de sapos y se los quitó. Le mostró oportunidad. Le mostró orden. Pero lo más importante que le mostró Dios, ¿qué fue? Paciencia. Ahora, ¿cómo, hermanos, cómo endureció el corazón de Faraón Dios? Así. Así. Faraón ha sido uno de los únicos seres humanos sobre esta tierra que ha visto más milagros en el mismo tiempo, como nadie los ha visto. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Se reveló a él. ¿Cómo se reveló? Note quién es Dios. Y hágase usted la pregunta, ¿quién es Dios? Éxodo 34:6. Vamos, paciencia, hermanos. De por sí que una película en Netflix dura 2 horas y media. No me hagan ojitos. Ven una serie, ¿verdad? Y ven 18 capítulos en un día. Vamos. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando y le dijo, yo soy Yahvé, soy Jehová, el Señor Dios de compasión y misericordia, lento para enojarme y estoy lleno de amor, inagotable fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono, oigan, iniquidad, rebelión y pecado. Vuélvame a ver, iniquidad, rebelión y pecado, pero no absuelvo al culpable. Sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y la 4ª generación. Entonces, quiere decir,
O sea, usted está diciendo entonces que en ningún momento Dios le tapó los ojos a Faraón, ¿no? ¿Saben qué nos está enseñando la palabra? Que entre más bien se trata a la gente, más dura y más mala se hace. Que entre más bendiciones Dios nos da y más nos cuida y más nos protege, entre más cosas Dios nos da, más difíciles somos nosotros. Nueve veces libró Dios a Faraón de un problema. 9 veces. Pablo aclara. Así que, regreso al verso 18, di una vuelta por Egipto, di una vuelta por, vimos toda la historia, pero Pablo lo aclara. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos, también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Wow. ¿Cómo fue? Misericordia, paciencia, gracia, amor, y no le dio la gana. Un solo ángel hubiera destrozado Egipto, uno solo. Pero Dios no quiso que fuese así. 19. Ahora bien, ustedes podrán decir, ¿por qué Dios culpa a personas por no responder? Aquí está. ¿Acaso hicieron sencillamente lo que Él les... ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Sí. Y aquí está la respuesta más interesante. La respuesta número 1 ya se la di. ¿Cómo endureció Dios el corazón de Faraón? ¿Cómo lo endureció? Como lo hace con usted y conmigo. Nos cuida, nos protege, nos bendice, nos saca de las tortas 1000 veces. Pero para venir a la iglesia es una bronca. Para buscar de Dios es una bronca. ¿No ven? A mí no me interesa atrasarme tanto. Generalmente los mensajes duran 35 minutos. Pero yo quiero que usted pese el corazón suyo con relación al corazón de Faraón. Y vean la segunda respuesta de Pablo. ¿Saben cuál es la segunda respuesta de Pablo? ¿A usted qué le importa? Un ejemplo. Dios va a tener misericordia de Nuri, pero no tiene misericordia de Ernesto. ¿Por qué? Porque a Ernesto no le interesa. Ernesto es demasiado carga. Él no necesita a Dios de iglesia. Eso es para los retrógrados de antes. Dios no se va a gastar en Ernesto, sino en Nuri. Y ahí está. ¿A usted qué le importa? Véalo, aquí está. ¿A usted qué le importa? Romanos 9:20. No digan eso. ¿Usted quién es? Simple ser humano para discutir con Dios. ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Vean esto. Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer vasija de adorno y otra para arrojar basura? Ups. ¿Qué estaba diciéndole Dios a la gente? ¿A usted qué le importa? Lo que yo haga con él, a usted no le importa. Póngale usted, esfuércese usted, congréguese usted, adore usted. Un año secuestrados. ¿Por qué 10 plagas? 22, Romanos 9:22. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo, oigan qué belleza, esto es el Espíritu Santo. De la misma manera en que Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos, oigan,
Él es muy paciente con aquellos que asisten al culto y buscan a Dios y la palabra. Ahí dice eso. No, ahí dice: Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados a la destrucción. ¡Wow! Si Dios va a hacer lo que va a hacer con Nuri, dice que también es paciente con Ernesto. ¡Wow! 23. Y lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Puestos de pie. Esto hay que leerlo de pie. Pero párense. Duro, conmigo en voz alta. Y nosotros, duro, y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o del grupo de los gentiles. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pablo, toda la vuelta que dimos, todo el día hablando, para decir: si usted está leyendo esto, es muy probable que usted sea de los elegidos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Y te pido que alguien entienda, Señor, que alguien le ponga atención a esto. Porque estamos en tu gracia y en tu misericordia. Cada momento. Cada momento, Señor, de nuestra vida está en tus manos. Gracias por esta palabra. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los jupones o del grupo de los jupones. Gloria a Dios. Y mil gracias, Señor. Bendice a mis hermanos esta semana, Señor. Cuídalos, protégelos, Señor.